venimos en esta hora y venimos a darte una vez más toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, porque tú eres bueno, Señor. Hoy te suplicamos, Padre Celestial, que por favor tú puedas poner, Señor, guarda en nuestros labios, papito lindo, para que lo que vamos a hablar en esta oportunidad, como siempre te lo suplicamos, venga venga a edificar, venga a consolar, y si es necesario, Señor, que tu palabra nos exhorte, ayúdanos, Señor, a recibir esa exhortación, pero no permitas, papito lindo, por favor, que tu palabra, Señor, regrese a ti vacía, sino que antes bien, Señor, cumpla ese bendito propósito por el cual tú la has enviado, Señor, por el cual tú has permitido que nos podamos conectar. Bendecimos, Señor, a los que ya están conectados, también a los que se van a ir conectando. Padre Celestial, permite que en tu nombre santo, Señor, logremos asimilar esta palabra de tal forma, Señor, que la misma traiga cambios, Señor, renuevos a nuestra vida, a nuestro ser integral, Señor, espíritu, alma y cuerpo. En el nombre de Jesús, gracias Padre, gracias Hijo, y una vez más te damos gracias, precioso Espíritu Santo. Amén. Dios las bendiga, mis amadas hermanas. Amén. Pues en esta oportunidad, como ustedes ya vieron, ¿verdad? Ya les envié el tema, la presentación ahí al grupo de doctrina. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca del tema de el Espíritu Santo. Amén. Entonces dice acá la palabra del Señor, si quieren ir avanzando, no sé cómo tengan ahí su presentación, al libro de Juan, capítulo 4 y versículo 23. Amén. Juan 4, 23 dice la palabra del Señor. Pero viene el tiempo y ya está aquí, en que los verdaderos adoradores, dice acá, adorarán al Padre en espíritu, desde el corazón, el yo interior, y en verdad, dice, porque el Padre busca tales personas sean sus adoradores. Y aquí, si le ponen atención al versículo 24, inicia diciendo, Dios es espíritu. Amén. Esto que representa en esta versión, que tiene un énfasis añadido, ¿verdad? Que cuando dice que Dios es espíritu, habla acerca de que Dios es la fuente de la vida, aunque invisible para la humanidad. Y quienes le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Amén. Aquí nos dice claramente la Biblia, en el versículo 24, de que Dios es espíritu. Y la forma en la que ustedes y yo tenemos que aprender a adorarle, lo hemos mencionado en más de alguna oportunidad, sobre todo en la alabanza, es en espíritu. O sea, esto nos da a entender de que para poder adorar a Dios, mis amados hermanos, tiene que ser bajo la cobertura, la guianza, la dirección, la administración, la influencia del Espíritu Santo. Amén. Pero vamos a ir avanzando porque el tema es algo extenso y solo tenemos 56 minutos ya. Cuando vemos acá los significados, mis amados hermanos, de la palabra, donde dice acá que Dios es espíritu, nos da unos significados que son corriente de aire, respiración o soplo, principio vital. Y vean, este es interesante por lo que estamos hablando del Espíritu Santo, pero no nos olvidemos de que el Espíritu Santo es Dios, y este significado dice que es Dios divino, el Espíritu de Cristo, y por último espiritual. Pero vamos a seguir avanzando porque al final en todo el tema vamos a hablar del Espíritu Santo. Aquí se lo estamos dando algunos significados. Entonces ya mencionamos lo que significa espíritu. Acuérdense que el nombre completo es Espíritu Santo. Y ahora vamos a ver lo que significa la palabra santo. Vean, este es interesante porque significa santísimo. Miren, aquí voy a tratar de explicar esto para darme a entender un poquito mejor de que la Biblia, cuando la Biblia habla de, ya sea del templo de Salomón o del tabernáculo de Moisés, los dos tenían lo que es atrio
lugar santo y lugar santísimo. Amén. Aquí lo curioso es de que cuando en el original, no en español, ¿verdad? En hebreo, cuando se dice lugar santo, aparece la palabra Kadosh. Amén. Pero luego se dice en lugar santísimo, no hay una palabra específica para, perdón, para la palabra santísimo, sino que la palabra que utiliza es Kadosh, Kadosh. Amén. O sea, dando a entender 2 veces santo o doblemente santo. Y cuando habla acá del Espíritu, mis amados hermanos, está hablando de esa misma palabra santísimo. Amén. De que no es una vez santo, por así decirlo, comparado con el lugar santísimo, sino es 2 veces santo. Amén. Entonces, cuando se habla acá del Espíritu Santo, nos está hablando de un nivel de santidad que definitivamente, ¿verdad? Él es Dios y que está, mis amados hermanos, por encima de lo que podemos tener nosotros como seres humanos, pero no estamos exentos de esa santidad, porque ahí lo vamos a ver, porque el Espíritu Santo está en nosotros, y si Él es 2 veces santo, mis amados hermanos, santísimo, nosotros podemos llegar a tener también, perdón, ese nivel de santidad. Amén. Miren, hago 2 veces santo, mis amados hermanos, y esa santidad tenemos que disfrutarla nosotros también. Luego dice acá, bueno, santísimo, consagrado. Esta palabra consagrado tiene que ver con tanto con Él como también con nosotros, ¿verdad? De que nosotros hemos decidido apartarnos, vamos a decirlo así, del pecado para poder servirle al Señor. ¿Se acuerdan que el día de ayer yo les decía de que quería predicarles también acerca del por qué el diablo, que Jehová los reprenda, y sus entidades espirituales, ¿verdad? ¿Por qué intentan robarnos la palabra? Hoy empecé ya a escudriñar el tema y por falta de tiempo, ¿verdad? Solo me di cuenta de que cuando la Biblia habla acerca de la semilla que cayó junto al camino, la mayoría de nuestras versiones en español dicen que vinieron aves o pájaros. Amén. Pero hay en el original utiliza una palabra que hace énfasis a entidades espirituales, pero tiene que ver con ángeles caídos. Entonces yo me quedé sorprendido, mis amados hermanos, porque no es cualquier entidad la que viene a robar la palabra, sino son ángeles caídos, son espíritus inmundos y la roban, mis amados hermanos, cuando la semilla cae junto al camino. Recordemos que la Biblia claramente dice de que la tierra, cuando da la explicación, gracias, de lo que es el corazón, dice claramente la semilla es la palabra de Dios, pero la tierra en donde cayó la semilla son los corazones de los hombres. ¿Y cómo es posible de que esas entidades espirituales, que ya lo vamos a mencionar en su momento en la iglesia, que no son aves, que no son pájaros, sino son entidades espirituales de parte del reino de las tinieblas, cómo es que vienen a robar esa semilla? Y es porque lamentablemente en la mayoría de corazones de los seres humanos, mis amados hermanos, hay tantas cosas. Estaba diciendo esto por este significado de santo, hablando del Espíritu Santo, que es consagrado. Que hay tantas cosas que se tienen o se mantienen o se les permite la entrada al corazón, que nos apartan, mis amados hermanos, de consagrarnos para el Señor
y nos consagramos para otras cosas. Y esa es una de las razones por las cuales viene la palabra y cae, porque cayó en la tierra, solo que la tierra era junto al camino, pero cayó. ¿Y por qué luego vienen estas entidades espirituales? Vamos a escudriñar bien, porque hasta ahí me quedé. ¿Qué tipo de entidades son? Y roban esa semilla para que la misma no dé fruto, por lo que estamos hablando acá, para que no haya consagración. Pero como estamos hablando del Espíritu Santo, ¿por qué roban esa palabra? Para que nosotros, mis amados hermanos, los seres humanos, a eso me refiero, no vivamos bajo la santidad, lugar santísimo, o lo santísimo que es el Espíritu Santo, sino que vivamos acorde a nuestras necesidades materiales, fisiológicas, almáticas, y muy pocas veces se vive bajo la dirección del Espíritu Santo según las necesidades espirituales. Bueno, espero estarme dando a entender, me estoy deteniendo mucho acá, pero la palabra santo, que esta palabra, repito, está hablando del nombre Espíritu Santo. Ya les di los significados de Espíritu, ahora me estoy deteniendo en esto santo, pero voy a avanzar. La palabra Espíritu Santo también significa sagrado. Es que hay muy buenos significados acá. Dedicado a Dios, reservado para Dios, digno de Dios. Miren, este también es interesante, que la palabra Espíritu Santo, que es la que estamos hablando, significa Dios, pero también significa Cristo o Espíritu. Amén. Me quisiera detenerme en cada una de ellas, pero si no, el tiempo se nos va demasiado. Ok, empezamos ya con el desarrollo. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, lo acabamos de leer, ¿verdad? En Juan 4:24, es Dios. Eso tenemos que tenerlo claro. En alguna oportunidad, recuerdo yo que alguien me mandó a llamar. Yo creo que mi esposa me acompañó en esa oportunidad, porque había fallecido un familiar, pero el familiar falleció en la casa de la persona. El asunto es que empezaron a manifestarse cosas paranormales, ¿verdad? Dentro de la casa. Dicen que les encendían el equipo de sonido, empezaba a sonar la música, habían puertas que se abrían. En donde la persona falleció, alguien fue a poner un ramo de rosas, ¿verdad? Y las rosas aparecían tiradas en el suelo. En fin, me mandaron a llamar y yo llegué y les di una explicación del por qué, ¿verdad? Y les hablaba acerca de la palabra espíritu. No estaba hablando del Espíritu Santo, aclaro, ¿verdad? Pero se los menciono porque yo sí le hablaba de espíritus inmundos. Al final, después de todo lo que yo dije, me dice la persona, o sea, por eso les voy a decir esto, para que nadie nos confunda. Mira, me dice, yo siento que eso de espíritu, eso es como una fuerza activa. La persona, pues lamentablemente creo que hasta el día de hoy no cree en el Señor, tiene otra religión, y vine yo y esta fue mi respuesta. Miren, le dije, usted puede decirle al espíritu como usted quiera. Si usted quiere, le dice fuerza activa, lo llama por nombre o como sea. Pero al final, si usted no lo llama por nombre, por lo que es prácticamente va a ser perder el tiempo. Y le decía yo, es como que yo me ponga ahorita a decirle a usted muchas cosas y por último le mencione otro nombre cualquiera y usted venga y me diga, mire, disculpe, pero yo no me llamo así. Entonces le decía yo, entonces todo lo que le dije sería vano. ¿Por qué? Porque no es para usted, porque usted no se llama así. Entonces le decía, usted puede llamar al espíritu como quiera, pero si no lo llama por nombre, va a ser vano, que el espíritu inmundo no se va a ir. ¿Ok? ¿Por qué les cuento esto? Porque hay muchas personas, hay muchas religiones, mis amados hermanos, de que no creen en Jesús como un profeta más. Creen en el Espíritu Santo, pero como una fuerza activa, no como Espíritu Santo, no como Dios, sino como una fuerza activa. Yo le decía a una persona en una oportunidad que me hablaba acerca de eso, de que no creen en el Espíritu Santo, sino creen que es una fuerza
activa. Mire, le decía, cualquier cosa a la que usted le haga fuerza o le ponga resistencia, se va a convertir en una fuerza activa. Por ejemplo, si usted le hace presión, empuja, le hace fuerza a una puerta, a una pared, aunque la pared o la puerta no se abran o la pared no se derribe, la pared va a estar oponiendo una fuerza activa. Y la única forma de que esa pared se derribe es ponerle una fuerza activa mayor. ¿Por qué con mi fuerza, con mis manos, al empujarla no la logro derribar? Porque la fuerza de la pared es más activa, tiene mayor fuerza que mis manos, ¿verdad? Pero si yo le aplico una fuerza mayor, como por así decirlo, han visto ustedes unas pelotas o bolas de acero que utilizan algunas máquinas, si le pongo una de esas, la va a botar. Entonces la fuerza es mayor. Entonces la gente reduce lamentablemente al Espíritu Santo a una fuerza activa. Y les aclaro esto porque esa gente que eso piensa, están muy equivocados. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. El Espíritu Santo es Dios. Amén. Y dice la Biblia acá en el libro de Hechos, capítulo 5, versículo 3. Pero Pedro dijo, Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir? Escuchen esto, al Espíritu Santo, y quedarte en secreto con parte del producto de la venta del terreno. Mientras estuvo sin vender, no quedó tuyo para hacer con él lo que quisieras, y después de venderlo, el dinero no estaba bajo tu control. ¿Por qué has concebido este acto de hipocresía y engaño en tu corazón? Escuchen acá, no habéis mentido simplemente a la gente, sino a Dios. Si le pusieron atención y si lo están viendo ahí en su presentación, la Biblia claramente dice, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? Y al final, en el versículo 4 dice, no habéis mentido simplemente a la gente, sino habéis mentido a Dios. Entonces ahí nos damos cuenta del por qué, y aquí podemos hacer a colación con lo que le decía, ¿verdad? De que no son aves, no son pájaros, dice una versión, los que roban la semilla, sino son entidades espirituales delegadas de parte de Satanás, que lo que buscan es que se le mienta al Espíritu Santo, pero mintiéndole al Espíritu Santo, lo estamos viendo aquí claramente, se le está mintiendo a Dios mismo. Entonces, mucho cuidado, mis amados hermanos, con, ¿cómo les puedo decir? Con pretender. Yo no creo que ustedes pretendan engañar al Espíritu Santo, pero sí tenemos que tener mucho cuidado. Por ejemplo, es que miren, hay tantas cosas que hablar de la Biblia, mis amados hermanos, de que cuando la Biblia muestra que el arcángel Miguel contendía con Luzbel por el cuerpo de Moisés, dice la Biblia que él le dijo que Jehová te reprenda. No lo reprendió en su propio nombre, sino para reprenderlo tuvo que reprenderlo por una autoridad mayor. Ok, les digo esto porque muchas veces, mis amados hermanos, ustedes y yo como cristianos, como seres humanos, cometemos el gravísimo error. Por ejemplo, alguien viene y da una profecía y nosotros caemos en jueces de, no, esa profecía no es de Dios. O alguien viene y nos da una profecía, no, eso no es de Dios. La Biblia dice que ustedes y yo tenemos que discernir al Espíritu Santo, mis amados hermanos, la profecía por medio del Espíritu Santo. Y entonces, una vez discernida, la Biblia dice que tenemos que retener lo bueno. Amén. En ese versículo que les estoy mencionando, no dice que hay que hacer con lo malo, pero yo creo que por entendimiento, ahora sí me dice que tengo que retener lo bueno, entonces tengo que desechar lo malo. Les estoy diciendo todo esto porque a veces por ignorancia, otras veces por conocimiento, podemos pretender tal vez querer enseñar algo o recibir o no recibir algo,
de lo que estamos hablando, de la palabra, ¿verdad? Dentro de la congregación, algo que un ministro dice, cuestionarlo, cosas así. Y yo les digo como consejo, evitemos hacer todo eso, porque puede ser de que no estamos oponiéndonos o hablando mal o cuestionando lo que el ministro dice, sino lo que el Espíritu Santo está haciendo, la obra del Espíritu por medio de aquel ministro, por medio de, en mi caso como varón, de mi esposa, en el caso de ustedes como mujeres, ¿verdad? Puede llegar al punto, mis amadas hermanas, que como les digo, sin darse cuenta, sin tener el debido discernimiento, rechazar aquello que probablemente el Espíritu Santo está haciendo por medio de su cónyuge, por medio de su esposo, de un padre, de un hijo, y es ahí donde tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Ok, avanzo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Pues la primera persona de la Trinidad es el Padre, la segunda es el Hijo y la tercera persona de la Trinidad es el Espíritu Santo. Pero vuelvo a repetir esto, mis amados hermanos. Con el hecho de decir que es la tercera persona, no estamos diciendo que son tres personas, que son tres dioses, no, sino es un solo Dios, pero que tiene diferentes manifestaciones, y como lo decíamos en algún momento, que es un solo Dios, pero se mueve en 4 dimensiones: en la dimensión del Altísimo, en la dimensión de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero para manifestarse a nosotros, los seres humanos, pues se manifiesta como Padre, Hijo y Espíritu Santo, no en la dimensión del Altísimo, porque es la esencia increada, mis amados hermanos. Si se nos manifestara de tal forma, nosotros desaparecemos. La Biblia dice de que en los tiempos de Moisés le dice al Padre, porque el Padre estuvo en los tiempos de Moisés: muéstrame tu gloria. Y el Padre le dice: está bien, te voy a permitir, pero antes dice que lo viera, ¿verdad? Dice que antes de que eso pasara, lo metió sobre un agujero ahí en la roca. Y yo me imagino que Moisés estaba a la expectativa, ¿verdad? Y la Biblia nos muestra que cuando ya el Padre le pasa enfrente, le pone la mano. Y lo único, pues, que yo me imagino que le pudo ver, seguramente, si me lo imagino en forma de hombre, ¿verdad? Aunque sabemos que el que tuvo forma de hombre fue el Hijo, no el Padre. Pero es un pensamiento, esto no es doctrina, ¿verdad? Seguramente le vio solo la espalda. Él quería ver la gloria, pero cuando ya estuvo por contemplar aquella gloria, le ponen la mano en el rostro. ¿Por qué? Porque pues Dios es tan santo, el Espíritu Santo, lo acabamos de ver, es 2 veces santo, es santísimo, que ustedes y yo, aunque estemos procurando la santidad, seguimos teniendo este cuerpo que la Biblia lo llama un cuerpo de bajeza, mis amados hermanos. Y al ver la sola santidad del Padre, del Espíritu Santo en este caso, nuestro cuerpo no resistiría. Amén. Entonces estamos acá de que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Repito, no es que sean 3, sino es 1. Dice acá: por tanto, Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, ahí está la primera, del Hijo, la segunda, y del Espíritu Santo. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7, una vez más dice acá: porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo, lo entendimos la semana pasada, ¿verdad? De que una cosa es Dios hecho hombre, pero otra cosa es el Verbo hecho carne, mis amados hermanos. Dios hecho hombre se manifiesta para poder vivir nuestras debilidades y demostrarnos de que sí se puede, pero el Verbo hecho carne es la palabra de Dios hecha vida. Amén. Dice acá el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y dice acá, primera de Juan 5:7, y estos 3 son uno. Amén. Ok, esto que les voy a decir ahorita es muy importante. Acuérdense, lo que les estoy diciendo es muy importante. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que aplica el plan de salvación, convencimiento al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Hacemos un breve resumen. Recordemos que el Padre fue
el que creó el plan de salvación. El Hijo fue el que ejecutó el plan de salvación. Él fue el que vino a morir, mis amados hermanos. Amén. Y el Espíritu Santo es el que aplica. ¿Cómo aplica el plan de salvación? Convenciéndonos a nosotros, los seres humanos, yo voy a mencionar esta palabra únicamente ahorita, de el pecado o de los pecadores que somos. Amén. Porque miren, de otra forma, mis amados hermanos, si el Espíritu Santo no nos muestra nuestra condición, ustedes y yo, aunque estuviéramos inmersos en delitos y pecados, que así lo dice la Biblia, no pudiéramos reconocer nuestra condición y a nuestros propios ojos estamos bien, pero a los ojos del Espíritu Santo estamos necesitados. Y el día de hoy, mi amado hermano, yo no sé si te pasa, pero al menos a mí sí me pasa, por más bien espiritualmente hablando que yo me encuentre, yo siempre le pido al Señor, Señor, sé propicio a mí, que soy un pecador, porque es el Espíritu Santo el que me hace ver mi condición todos los días. De lo contrario, si no tuviéramos al Espíritu Santo aplicando, no se les olvide esa palabra, aplicando el plan de salvación, ustedes y yo podríamos estar, decimos en Guatemala, patas arriba, en desorden, pero pensando que estamos bien. Pero como tenemos al Espíritu Santo, aunque tengamos todo bien en orden, sabemos, Él nos hace ver, nos hace entender de que aún hay algo que nos falta. Porque mientras que estemos en esta tierra y en este cuerpo, vamos a estar limitados, mis amados hermanos. Ok, sigo. Entonces dice acá que el que aplica el plan de salvación es el Espíritu Santo. Juan 16, 7 y 8 dice: porque yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Escuchen esto. Y cuando Él venga, aquí está la aplicación del plan de salvación, convencerá al mundo de pecado. Número 1. Esto es muy importante que lo entendamos, mis amados hermanos. Cuando dice convencerá al mundo de pecado, se está refiriendo a que no al mundo, ¿verdad? Al planeta, sino a nosotros los seres humanos, de nuestra condición de pecadores. Amén. Eso es, convencer al mundo de pecado. Vino para mostrarnos cuál es nuestra condición, y al reconocer, al verse manifiesta nuestra condición, reconocer que necesitamos que nos ayude. Luego dice de justicia. Cuando la Biblia habla de convencernos de justicia, está hablando de que nos tienen que enseñar a portarnos bien, y que aunque hayan cosas que a ustedes y a mí como seres humanos no nos agrade, no nos guste, es necesario que las hagamos. Por ejemplo, cuando Jesús, dice la Biblia, que descendió al Jordán para que lo bautizaran, Juan el Bautista le dijo: no, tú eres el que me tiene que bautizar a mí. Y Jesús le responde: no, bautízame tú a mí. Y escuchen esto: porque nos es necesario cumplir, le dice, con toda justicia. O sea, Jesús sabía a qué venía, y dentro de lo que él sabía a qué venía, tenía que hacer las cosas por las cuales el Padre lo había enviado, y de esa forma se iba a cumplir con toda justicia. Entonces, cuando la Biblia habla acá de que el Espíritu nos convencería de toda justicia, nos está hablando de que nos tienen que convencer de que ustedes y yo aprendamos a hacer lo correcto siempre. Nos es necesario cumplir con toda justicia, no ser justo una vez e injusto otra vez, ser justo si es mi familiar y ser injusto si es un desconocido, no. Y por último dice que también nos convence de juicio, nos abre el entendimiento, mis amados hermanos. Y yo sé que ustedes y yo
no estamos en esta reunión, no nos congregamos, no oramos, no hacemos lo que hacemos solo porque queremos evitar el juicio final, la tribulación, la gran tribulación, la condenación, sino porque por encima de todo eso estamos acá porque amamos de Dios, queremos aprender más de Él, queremos actuar con toda justicia, queremos seguir en nuestra batalla contra el pecado para ser lo más santo posible que se pueda. Amén. Pero en medio de todo, el Espíritu Santo es que convence al mundo de que sobre el mundo, mis amados, sobre los seres humanos que no le abran el corazón al Señor, vendrá un juicio. Esto es lo que tiene que ver también cuando la Biblia habla acerca de que la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. La blasfemia, en alguna oportunidad se los mencioné, las 7 etapas de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero por así decirlo, el culmen, o sea, lo máximo de la blasfemia del Espíritu Santo, que es no cumplir con toda justicia, es nunca haberle abierto el corazón a Jesús. Entonces, cuando ustedes y yo somos convencidos de pecado, reconocemos nuestra condición. Cuando soy convencido de justicia, le abro mi corazón al Señor. Y cuando soy convencido de juicio, yo no voy a huir de los juicios, sino voy a amar al Señor. Y si yo logro hacer esas 3 cosas, es porque el Espíritu Santo definitivamente, mis amados hermanos, ha aplicado en mi vida y en la vida de cada uno de nosotros el plan de salvación. Y por eso es que ahora tú y yo podemos decir que por gracia somos salvos. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ha aplicado el plan de salvación en nuestras vidas. Amén. Bueno, miren acá. Ay, Dios mío, hay tanto que hablar acá. Bueno, solo voy a tratar de leer esto para poder entender un poquito mejor qué es lo que la Biblia, a qué se refiere la Biblia cuando dice convencer al mundo de pecado, justicia y juicio. Pecado. El pecado dice que es un poder que engaña al hombre y lo lleva a la destrucción. Significa pecar, pecado, pecaminoso, transgresión, culpa y falta. Cuando hablamos de pecar estamos hablando de cometer un pecado. Cuando hablamos del pecado, dice que el pecado es la transgresión voluntaria y consciente de la ley divina. Cuando hablamos de pecaminoso, dicho de una cosa que está o parece contaminada de pecado. Cuando hablamos de transgresión es quebrar, violar un precepto, ley o estatuto. Culpa, eso es lo que significa la palabra pecado. Imputación a alguien de una determinada acción como consecuencia de su conducta. Falta, infracción, falta, incumplimiento, delito ilícito. De todo eso que les leí ahorita, porque no hice énfasis en ninguno, es de lo que el Espíritu Santo nos tiene que convencer cuando nos convence de pecado. Amén. Cuando nos convence de justicia, rectitud demandada por Dios, ser reconciliado con, hacer siempre lo correcto, estar en buena relación con, justificación cristiana, Dios tomando nuestro lugar, equidad de carácter o de acto, igualdad de ánimo, justicia, principio moral que lleva a determinar que todos debemos vivir honestamente. Todo lo que les acabo de leer acontece cuando el Espíritu Santo nos convence de justicia. Y por último, convencernos de lo que es el juicio. Dice acá, decisión subjetiva u objetiva, pro o en contra, condenación o liberación. Específicamente la ley divina, autoridad judicial, persona u organismo que tiene la potestad de ejecutar las leyes a favor del bien y en contra del mal. Se debe absoluta obediencia. Ok, ahí termino con eso. Avanzo porque todavía falta mucho. El Espíritu Santo, escuchen esto, también es interesante, es el sello, yo le coloqué acá entre paréntesis, de pertenencia y la garantía de que Cristo volverá por nosotros en el arrebatamiento. Entonces, ¿qué es, mi amado hermano, lo que a ti y a mí nos hace tener el testimonio? Dice acá la garantía o el sello de que Cristo volverá, de que tenemos al Espíritu Santo. En una oportunidad, esto ya me pasó hace algún tiempo, igual yo, que Dios me libre de pretender creerme como el apóstol Pablo, ¿verdad?
pero yo no sé si yo estaba dormido, estaba despierto, la verdad no lo sé. El asunto es que yo veía cómo yo me iba hacia arriba, ¿verdad? Y llegué a un lugar muy alto en donde yo podía contemplar el planeta Tierra. Y de repente empecé a ver cómo empezaron a aparecer las siluetas, porque yo no veía directamente a las personas con todo su físico, ¿verdad? Pero es como las sombras, por así decirlo, las siluetas de personas, y algunas empezaron a aparecer de color azul y otras de color rojo. Y yo le preguntaba a la persona, no le voy a decir a Jesús, al Señor, porque no sé, pero la cosa es que había un personaje conmigo y yo le preguntaba que quiénes eran, que qué era eso, y él me decía, son los que habitan el planeta Tierra. Y luego le pregunté, ¿y el por qué los colores? ¿Por qué unos azul y por qué otros de rojo? O sea, eran como una silueta, no es que anduvieran vestidos de azul y de rojo, no, sino lo que yo veía, vamos a decirlo así, eran como sombras rojas y sombras azules. Y él me decía, ¿verdad?, de que los que estaban de color azul era porque habían sido sellados por el mundo, y que los que estaban de color rojo eran los que habían sido sellados con su Espíritu Santo. Entonces, mis amados hermanos, por esa visión que yo tuve, yo creo que así es como nos mira el Señor a nosotros. Amén. No de azul y rojo, ¿verdad? Sino según el sello, mi amado hermano, que es el Espíritu Santo, según los que tengamos al Espíritu Santo y según los que no lo tengan, así es como Él nos ve. Amén. Entonces, que no se nos olvide, esto es muy importante, este punto, que el Espíritu Santo es el sello. Yo le coloqué, repito acá, de pertenencia. O sea, es lo que a mí me hace tener al Espíritu Santo en mi vida. Es lo que a mí me hace saber de que tengo un dueño. Tener al Espíritu Santo en mi vida es lo que a Dios le hace saber que le pertenezco. Amén. Pero también esto es importantísimo. El Espíritu Santo es la garantía. Es como, por ejemplo, cuando ustedes compran un electrodoméstico, yo creo que siempre le dicen, mire, aquí está la factura, el producto tiene 1 año de garantía, por cualquier cosa usted puede traer el producto y la factura y la garantía. Normalmente lo que hacemos cuando el producto se acaba de comprar es que se guarda la factura con la garantía, y cuando la necesitamos, saber ni qué se hizo la garantía y la factura, perdemos el producto. Pues esto espero que no pase, ¿verdad? Entonces, esa factura, esa garantía, valga la redundancia, nos da la garantía de que si el producto se arruina, nos lo pueden y nos lo deben cambiar. Amén. Es el mejor ejemplo que se me ocurre ahorita para poder darme a entender. Así, mis amados hermanos, es en el Espíritu Santo. Nos da esa garantía de que Cristo volverá en cualquier momento. Amén. Dice Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en Él, escuchen, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Esa palabra arras es la palabra garantía de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, aquí podemos decir de que en el siguiente punto es el mismo, pero a la vez cambia un poquito. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra salvación y de nuestra redención. Es el sello de todo lo nacido de nuevo. Entonces, cuando tú y yo, mi amado hermano, recibimos o el Espíritu Santo entra en nuestras vidas, Él es, mejor dicho, más que ese, Él es el sello de que tú y yo hemos nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque antes, sin el Espíritu Santo, probablemente pecábamos, probablemente tomábamos, éramos mal hablados, mal vestidos, mal pensados y muchas cosas más. Y nos daba igual, ni remordimiento siquiera, mucho menos arrepentimiento sentíamos. Pero ahora, mis amados hermanos, que ya tenemos al Espíritu Santo, tal vez tenemos un mal pensamiento.
Ya, ay Dios mío, perdóname, Señor, por favor, perdóname, yo no debería estar pensando. O sea, eso es lo que nos demuestra de que hemos nacido de nuevo. Y el sello es el Espíritu Santo redarguyéndonos, no permitiendo de que si yo tengo un mal pensamiento de alguien, que ese mal pensamiento avance hasta que el pensamiento me lleve a apartarme de esa persona. Espero haberme dado a entender. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, yo los bendigo, los cubro con la sangre de Cristo en el nombre de Jesús. Pero uno peca, uno no peca feliz. Uno es rápido, viene el redarguir, el remordimiento, el arrepentimiento. Uno se siente mal, espiritualmente hablando, se siente sucio, indigno y cosas similares. En medio de todo, no es bueno que ustedes y yo estemos practicando ningún tipo de pecado. Pero en medio de todo, si se cometió algún pecado y no te sientes bien, ni feliz, ni satisfecho, sino hay una congoja, una tristeza, la Biblia dice que la tristeza que viene de parte de Dios produce arrepentimiento. Entonces, en medio de todo eso, hay que darle gracias a Dios, porque eso quiere decir que no nos ha pasado lo que le pasó a Sansón, que el Espíritu Santo se apartó y él ni cuenta se había dado. Amén. Así que esto puede ser como un medidor, mi amado hermano, para ver qué tanto tengo al Espíritu Santo o qué tan lejos está de mí. Amén. Qué tanto cuando fallo, qué tan rápido me arrepiento. Amén. O qué tanto cuando fallo, qué tanto me da igual. Eso ya por medio del Espíritu Santo se podrá medir. Entonces leo acá Efesios capítulo 1 versículo 13. En él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído, fuisteis sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa. Segunda de Corintios 1:22. Escuchen esto. El cual también nos ha sellado y nos ha dado como garantía el Espíritu en nuestros corazones. Segunda de Corintios 5:5. Pero el que nos hizo para esto mismo, Dios, quien nos ha dado el Espíritu Santo como garantía. Amén. Entonces ese punto es muy importante también. El Espíritu Santo guía al creyente a toda la verdad. Juan 16:13. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Entonces vean la bendición de tener al Espíritu Santo, mis amados hermanos. Nos va a conducir a toda verdad y nos va a hacer saber, sentir, percibir, percatarnos de lo que ha de venir. Muchas veces yo sé que les ha pasado, vamos a utilizar esta palabra, tenemos como un presentimiento de que algo sea bueno o sea malo, de que algo va a pasar. Y viene ese presentimiento y la mayoría de veces podemos pensar, esos son mis pensamientos, son pura locura. Pero aquella cosa pasa. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Que el Espíritu Santo, mi amado hermano, no es un presentimiento. Es el Espíritu Santo el que, como lo dice acá, nos está haciendo saber lo que habrá de venir. Si ustedes se recuerdan, yo ya les he comentado, ¿verdad? De que en una oportunidad yo salí, ¿verdad? Allá en Guatemala, salí en la moto. Pero mi esposa dice que en la casa empezó a sentir una intranquilidad y empezó a orar por mí. El asunto es que cuando yo iba por una calle muy conocida allá en Guatemala que se llama la Calzada Roosevelt, había mucho tráfico, pero iba caminando, iba rápido. Y a la par mía iba un muchacho con su moto también y se cayó. Y vieran una cosa tan horrible, una impotencia, porque yo hubiera querido ayudarlo, pero si yo me detengo para ayudarlo, se hubiera armado un accidente más grave. Ok, bendito Dios, no me pasó nada, pobre muchacho, porque a él sí le pasó. Y yo llegué a la casa y le conté a mi esposa. Y ella viene y me dice, miren, yo tuve
un presentimiento y me puse a orar y yo sé, ahora ya después de que ella me dijo de que los dos concluimos de que el que iba a tener el accidente era yo, pero por la intercesión de ella, Dios me libró. Y pobrecito el otro muchacho, no me alegro, se los cuento y todavía siento una congoja en mí porque fue una impotencia de ver y no poder ayudar. Pero les estoy comentando esto por lo que estamos hablando acá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en ese momento? No fue un presentimiento, sino fue el Espíritu Santo haciendo ver de que algo iba a pasar y el poder de la intercesión. Bendito Dios, se los estoy contando el día de hoy. Amén. Entonces muchas veces nos pasan cositas como esas, mis amados hermanos. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? En la iglesia se han dado profecías acerca de esto. Tener el oído afinado para poder discernir, mis amados hermanos, de dónde viene esa voz. Amén. Y si es la voz del Espíritu Santo haciéndome saber lo que viene o dirigiéndome hacia toda verdad, entonces, ¿qué es lo que nos toca? Hacer caso. Otra forma en la que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad o nos hace saber lo que viene. Por ejemplo, cuando ustedes y yo vamos al templo, mis amados hermanos, estamos en nuestra casa y tal vez ponemos una prédica en este mismo momento. Tal vez ustedes y yo durante el día, Señor, yo necesito una respuesta, no sé qué hacer con esto, o sí sé qué hacer, pero quiero que tú me des el momento de inicio, de salida, qué sé yo. Y viene una palabra, una prédica en la iglesia, una profecía, una enseñanza. Ahí está, mi amado hermano, el Espíritu Santo. No es el grave error que muchas veces cometemos. De plano al pastor alguien le contó. ¿Y quién puede contarnos algo, mis amados hermanos? Es el Espíritu Santo dirigiéndote hacia toda verdad, haciéndote saber las cosas que vienen por medio de la palabra que estás escuchando. Amén. Así que por eso es importantísimo de que cuando ustedes y yo vayamos al templo a recibir, siempre llevemos en donde anotar, mis amados hermanos, porque podemos tener muy buena memoria, pero siempre hay más de alguna cosita que se nos escapa. Pero si lo apuntamos, yo les digo, por ejemplo, algo que a veces, no les digo que lo hago siempre, pero a veces hago, es que me pongo a revisar las agendas que tengo. Aquí, por ejemplo, ahorita ya llené una, hoy precisamente empecé a utilizar otra y las guardo. ¿Y qué es lo que hago a veces? Voy y me pongo a leerlas, y el Señor me vuelve a hablar de cosas que ya me había hablado. Amén. Entonces eso puede ser un buen hábito, mis amados hermanos, de que ustedes vayan tomando nota en un cuaderno, en una agenda, las guarden y a su tiempo eso puede llegar a ser un legado. Es algo de lo que yo he atesorado. En esas agendas hay muchas cosas, mis amados hermanos. Y si el Señor pues y así va a ser, creo yo, en algún momento, ¿verdad? Anhelo que venga primero, pero si me llegara a llevar antes, estoy convencido de que en algún momento mis hijos van a tener acceso a esas agendas y verán muchas cosas que yo estoy convencido de que muchas cosas que están ahí escritas en su momento les van a servir, porque no es escrito ahí cosas vanas o vacías y aún en su momento les podrán servir para conocer un poco mejor el interior de su Padre. Amén. Entonces no es vano, mi amado hermano. Pero bueno, avancemos. El Espíritu Santo realiza el proceso. Escuchen, todos los puntos son muy importantes. El proceso de regeneración y renovación de nuestras almas. Amén. Ok. Cuando hablamos de una regeneración, estamos hablando de un renacimiento espiritual, de una renovación espiritual. Y no muchito me gustó porque no somos israelitas, no somos judíos de pura sangre, ¿verdad? Pero quise colocarlo. Cuando hablamos de una regeneración, se está hablando acerca de una restauración mesiánica, que esto, más que con nosotros, tiene que ver literalmente con Israel. Amén. Ok, la regeneración en lo que es el renacimiento espiritual. Esto es el trabajo del Espíritu Santo en tu vida y en la mía.
Si hay algún área, mi amado hermano, en la que tú sientes que constantemente eres seducido, eres débil, vuelves a caer, lo que falta es la administración, la influencia, la obediencia o el sometimiento de parte nuestra al Espíritu Santo. Por eso es que en aquella área todavía nos cuesta. Ok, renacimiento espiritual es un término que se refiere a una profunda transformación interior y en un despertar a una nueva vida espiritual. Definitivamente, para que ustedes se estén tomando el tiempo cada miércoles, mis amados hermanos, de estarse conectando, más de alguna transformación interior tiene que haber ya. Amén. Pero sabemos que también dice acá, y un despertar a una nueva vida espiritual. El día de hoy tú y yo podemos tener una dimensión espiritual, pero yo sé que podemos estar mejor. Les voy a hacer una pregunta ahorita, no me vayan a responder hasta que ya termine, me responden, pero al menos les digo por mi parte, yo siento que el hecho de habernos cambiado de templo, yo siento hasta que mi forma de predicar cambió un poco. Ok, la pregunta es, ¿sienten ustedes que el cambio de templo los ha cambiado en algo también? Ahí me responden cuando terminen. Esto es el renacimiento espiritual, el despertar a una nueva vida espiritual. Ese es el trabajo del Espíritu Santo en tu vida y en la mía. Ahora bien, ¿qué es una renovación espiritual? Que también es el trabajo del Espíritu Santo. Llevarnos al arrepentimiento y a la transformación. O sea, no basta con que yo me arrepienta. Ahora tengo que ser transformado. Una vez me arrepiento, empieza un proceso de transformación. Amén. Es un proceso de crecimiento interno, escuchen esto, y rejuvenecimiento del espíritu que permite a una persona profundizar su relación con Dios, encontrar un propósito mayor y vivir una vida más alineada con sus valores y creencias. Esa es una renovación espiritual. Yo no sé si alguna vez les habrá pasado, pero a mí sí me pasó. Yo les he contado, ¿verdad? Que desde niño pues sí fui siendo instruido en las cosas de Dios. Pero a los 15, entre los 15 y los 20 años, yo me aparté. Yo era muy mal hablado, pero les digo muy mal hablado, como ustedes no se imaginan. Me vestía mal. Conocí gente que con el tiempo, cuando me volvió a ver, me dijo, uy, me dice, pero usted cómo cambió. Cuando yo me acercaba a usted me daba miedo. Y yo me quedé sorprendido. ¿Por qué? Cuando un día me puse a ver las fotos que tenía, no tenía un aspecto agradable, mis amados hermanos, pero les digo esto por lo que estamos hablando, de que cuando hay una renovación espiritual, es el Espíritu Santo el que va permitiendo que uno profundice en la relación con Dios, y esa relación más profunda con Dios, pues me va a mí marcando, mi amado hermano, las cosas en las que me es necesario cambiar, en las cosas que me es necesario dejar. Por eso les decía, no sé si alguna vez les habrá pasado, ¿verdad? De que hicieron algo y luego en el mundo sin Cristo, luego intentan hacer lo mismo y ya no sienten la misma alegría, la misma satisfacción. Eso es claramente la puntualidad de que el Espíritu Santo está con nosotros promoviendo una renovación espiritual. Y por último, para avanzar a otro punto, ¿verdad? No por último en el tema, todavía tengo 7 minutos, restauración mesiánica. Esto nos habla de una restauración, renovación, nuevos tiempos, pero para el pueblo de Israel. Amén. Por eso les dije, no mucho me gusta, porque nosotros no somos judíos, ¿verdad? Pero quise colocarlo porque la restauración mesiánica tiene que ver con restauración, renovación y nuevos tiempos. No para nosotros, para el pueblo de Israel, pero a mí me llamó mucho la atención. Si ustedes lo han notado, en las tareas yo siempre les escribo algo ahí. Y
En esta última tarea que entregué, yo sentí la necesidad a varios, no a todos, pero a varios les puse algo acerca de nuevos tiempos. Y el día de ayer, cuando mi esposa estaba orando, ella empieza a hablar acerca de nuevos tiempos. Y aquí la Biblia nos habla de que parte de esa restauración, que es el trabajo del Espíritu Santo, trae nuevos tiempos, nuevas épocas, nuevas temporadas. Algo nuevo tiene que pasar, mi amado hermano, con nosotros, pero esa novedad de vida tiene que empezar en lo espiritual y luego se manifiesta hacia lo material, a lo físico, amén, pero primeramente en lo espiritual. Bueno, voy a ver, todavía me faltan varias. Bueno, 5 minutos tengo. Este punto también es importantísimo. Acuérdense que lo que estamos hablando es doctrina, ¿verdad? Pero en el mundo, mis amados hermanos, hay un personaje que se hace llamar Vicaribus Filii Deus, que tiene que ver con el vicario hijo de Dios. Y él se hace creer el vicario. Y estoy hablando ni más ni menos que el Papa. El Papa no es ningún vicario de Cristo, ni vicario de Dios, ni nada de eso. Se los hago ver, les hago el énfasis, porque el verdadero vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo, no ningún hombre, menos este que les acabo de decir. Amén. Entonces, este punto, todos al igual, pero este es muy importante de que ustedes y yo lo atesoremos, porque en algún momento alguien puede venir y decirnos, es que el verdadero vicario de Cristo aquí en la tierra es el Papa. Mentira del diablo. El verdadero vicario de Cristo aquí en la tierra es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios y nadie que no sea Dios puede representarse a sí mismo como Dios. Amén. Entonces dice acá, el vicario, ¿qué significa la palabra vicario? Escuchen bien, que tiene el poder y facultades de otra persona a la que sustituye. O sea, ustedes, por ejemplo, pueden ser vicarios míos, por así decirlo, de que yo les doy la autoridad, la facultad, el permiso, hasta las llaves del templo si quieren. Aquí está, bueno, vaya, va en representación mía. Amén. Pero aquí estamos hablando de una representación de Dios, no mía. Amén. Por eso cuando estos personajes dicen de que el Papa es el vicario de Cristo, eso es mentira. Es una falsa doctrina, mis amados hermanos, porque nadie puede ser un representante con el poder, las facultades de Dios aquí en la tierra, nada más que el Espíritu Santo. Amén. Ok, vean esto. Juan 14:16 es la base de esto, que el Espíritu Santo es el vicario, el representante con las facultades, con el poder, con la autoridad que tiene el Padre, que tiene Dios. Dice acá, y yo rogaré al Padre, aquí está, y Él os dará otro. Ahí está la palabra vicario, un representante que venga con todas las facultades, el poder, la autoridad de parte de Dios. Amén. Otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ok, avancemos. El Espíritu Santo es el consolador. Juan 16:7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré. Rápidamente, la palabra consolador significa intercesor, consolador y abogado. Cuando hablamos del Espíritu Santo como consolador, hablamos del Espíritu Santo como intercesor. Y esto es, un intercesor es alguien que es mediador y habla en nombre de otros o nosotros ante Dios. El Espíritu Santo como consolador brinda alivio y reconfortar a alguien que está pasando por un momento difícil en una acción que es una acción que implica comprensión,
ayudando a aliviar el dolor emocional. Entonces, ante cualquier congoja, mi amado hermano, aflicción que tú y yo podamos tener, vamos al Espíritu Santo. Y aquí dice que también como consolador, Él es abogado. Como abogado es fundamental para los creyentes, ya que actúa como un defensor en sus vidas, escuchen esto, diarias. Proporciona las herramientas necesarias para vivir una vida alineada con la voluntad de Dios. Ya casi voy terminando. El Espíritu Santo, sí, yo creo que este es el último punto, sí, imparte dones. Amén. Lo hemos hablado, los dones del Padre, los dones del Hijo, los dones del Espíritu Santo. En su momento les decía que los dones del Padre son el Hijo, el Espíritu Santo, la gracia y la vida eterna. Amén. Esos son los 4 dones del Padre. Y alguien me preguntaba por la salvación. La salvación va dentro de lo que es la gracia, porque recordemos que escrito está que por gracia somos salvos. Entonces los dones del Padre son el Hijo, el Espíritu Santo, la gracia y la vida eterna. Los dones del Espíritu, del Hijo son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Y ahora los dones del Espíritu Santo son 18, pero ahorita vamos a leer 1 Corintios 14, 12, dice: así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Amén. Esa es la única cita que les voy a dar, pero si ustedes quieren leer Primera de Corintios capítulo 12, Romanos también capítulo 12, ahí están descritos todos los dones, los 18 dones, amén, pero aquí claramente dice: así también vosotros pues que anheláis dones espirituales. Dentro de las citas que les acabo de dar, la Biblia dice que todos recibimos diferentes dones, que aunque son diferentes dones, pero el Espíritu que los da, dice, es el mismo. Amén. Y aquí está, y con esto termino, les leo los 18 dones. Sería una bonita pregunta para el examen, ¿verdad? Escriba los 18 dones: don de milagros, don de sanidades, don de fe, don de continencia, don de enseñanza, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de administración, don de discernimiento de espíritus, don de lenguas, don de profecía, don de interpretación de lenguas, don de ayuda, don de exhortar, don de dar, don de misericordia, don de servicio y don de dirigir. Recordemos que estos a su vez se dividen, ¿verdad?, en dones de ayuda, dones de inspiración, dones de revelación y dones de poder. Si se recuerdan, en su momento ya los estuvimos ministrando en la iglesia, pero básicamente, mis amados hermanos, esta es la administración, esta es la persona del Espíritu Santo. No crean de que lo que les di es todo, no, el tema es mucho más extenso, pero no se puede compartir, mis amados hermanos, en una hora. El Espíritu Santo es Dios, y recuerden que la Biblia dice que Dios es, ojo con lo que les voy a decir, puede llegar a ser hasta pregunta de examen: Dios es inescrutable. Amén, amén y amén.